Bienvenidos a la clase de Geometría y Trigonometría, la sesión número 7 de la unidad 3. Es la penúltima sesión. La última sesión es en la próxima clase que vamos a ver ley de cosenos. Ahorita vamos a ver ley de senos. Hemos estado trabajando con triángulos rectángulos, o sea que tienen un ángulo recto, y ahorita vamos a ver cómo resolver triángulos que no tienen un ángulo recto. Se denominan oblicuángulos. Ok, aquí les dejé un pensamiento donde dice que el único rincón donde hay respuestas exactas, correctas y únicas es en las matemáticas. Es de Jorge González Mo. Ok, vamos a ver qué vamos a ver en esta clase. Vamos a ver la ley de senos. Vamos a ver la introducción. Vamos a recordar que es un triángulo rectángulo, que es un triángulo oblicuángulo. Vamos a ver la demostración de la ley de los senos. Vamos a ver dos ejemplos, dos videos, y nos vamos directamente a la actividad 3.7, donde van a elaborar la actividad de desarrollo y la actividad de cierre. ¿Correcto? Resolución de triángulos oblicuángulos. Vamos a ver qué es un triángulo oblicuángulo. Vamos a recordarlo porque cuando vimos la clasificación de triángulos, vimos cómo se clasificaban de acuerdo a sus ángulos. En este caso, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto. Para triángulos rectángulos, resolvemos sus relaciones entre sus lados y sus ángulos utilizando las razones trigonométricas. El famoso SOHCAHTOA que tengo acá, donde es S, seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. Correcto, aquí están las funciones principales, seno, coseno y tangente, y las funciones inversas o recíprocas, cosecante, coseno con secante y tangente con cotangente. Correcto, este es cómo se... Hay dos personitas más, vamos a admitirlas. Ok. Esto es en cuanto a triángulos rectángulos, es lo que hemos estado viendo. Lo que vamos a ver ahorita son los triángulos oblicuángulos. ¿Qué quiere decir un triángulo oblicuángulo? Que no tiene un ángulo recto. Por ejemplo, en esta figura, los tres ángulos son agudos. Entonces se denomina acutángulo. Y obtusángulo es que tienen un ángulo obtuso. O sea, mayor entre 90 y 180 grados. Acuérdense que la suma de los ángulos internos de un triángulo suma cuando mucho 180 grados. Aquí tenemos un ejemplo de un triángulo acutángulo que tiene tres lados agudos. Aquí tiene un ángulo agudo, otro ángulo agudo y otro ángulo agudo. O el triángulo obtusángulo, que se llama así porque aquí tiene un ángulo entre 90 y 180 grados. Ok, estos dos triángulos no son ángulos rectángulos. Y para resolverlos se utiliza la ley de senos, que es A sobre el seno de A, B sobre el seno de B y C sobre el seno de C. Lo vamos a ver cómo se saca. Y esta es la ley de cosenos, ¿ok? Que es la que vamos a ver la próxima clase. Ok, vamos a observar, esta es su actividad de apertura de su tarea. Vamos a ver, Jesús, ¿estás por allá? Jesús Cerón. Dime de cuál de estos triángulos, cuáles son rectángulos. Aquí tienes A, B, C, D, E y F. ¿Cuáles crees que sean triángulos rectángulos? Voy a, por ejemplo, a pintar este primero, que casi no se ve. Es una triangulación en un mapa, en un Google Map. ¿Estás por ahí, Jesús? Hola. Sí, maestra. Ok, el ángulo A es un triángulo rectángulo. Aquí tiene un ángulo agudo y este ángulo es mayor de 90 grados. ¿Tiene algún ángulo de 90 grados? No. No. Entonces este triángulo no es un triángulo rectángulo, es un triángulo oblicuángulo. Por ejemplo, este es el de las escaleras de una casa donde está la base del piso con la vertical. ¿Este es un triángulo rectángulo? Sí. Correcto. Este, por ejemplo, aquí nos dice que este ángulo mide 100, que este ángulo mide 30 y que este ángulo mide 50. ¿Es un triángulo rectángulo? No. No. De los que tienen cruz son triángulos oblicuángulos porque no tienen ángulo recto. Este, por ejemplo, ¿cómo lo podemos sacar? Aquí mide 40, aquí mide 47. ¿Cuánto creen que mide este ángulo?
La suma de este más este menos 180, ¿cuánto da? 93. Correcto. ¿Es un triángulo rectángulo? No. No, porque es un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, este es un triángulo oblicuángulo también. Este, por ejemplo, es una triangulación hecha en Google Maps. Vamos a dibujarla. ¿Qué les parece? ¿Es un triángulo rectángulo? ¿Qué opinan? No. No. No, maestra. Y este es un sándwich. Tengo hambre. El sándwich es un cuadradito. Entonces, el cuadrado tiene 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Entonces, ¿qué opinan? ¿Ese tiene un ángulo recto o no? Sí. Sí. Tiene 2 ángulos rectos. De hecho, entonces, el B y el F son ángulos rectos. Estas son respuestas de su tarea. El A, el C, el D y el F son triángulos oblicuángulos, que son los que resolvemos por medio de ley de senos y cosenos. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Creo que está claro con el ejemplito, ¿no? Sí, maestra. Vamos a ver. Vamos a seguir. Vamos a ver cuál es la demostración de la ley de senos. ¿Cómo se obtiene la ley de senos? Vamos a ver. Es muy sencillo. Tenemos un triángulo ABC, aquí está, ABC, que no tiene ningún ángulo recto. O sea, tengo este ángulo A, este ángulo B, estado por los vértices, y este ángulo C. Lo primero que tengo que hacer para poder sacar la ley, deducir la ley de senos, es convertirlo en 2 triángulos rectángulos. ¿Cómo? Tirando de un vértice hacia el lado opuesto una línea recta que sea perpendicular a la base. La base es esta y se denomina altura. Este es un ángulo recto y este es un ángulo recto. De tal manera que aquí hay un triángulo rectángulo y aquí hay otro. Entonces, para deducir la fórmula vamos a utilizar este lado común de los 2 triángulos, que es la altura. Si yo saco el seno de este ángulo B, va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Seno de B es igual a H sobre C. Y si saco este ángulo C, el seno de C va a ser igual a la altura sobre la hipotenusa de este triángulo azul, que es sobre B, H sobre B. Vamos a despejar la altura para después igualar las ecuaciones de la siguiente forma. Si yo tengo que aquí la C está dividiendo, pasa multiplicando. H es igual a C por seno de B. Y la otra altura va a ser igual, si aquí está dividiendo la B, pasa multiplicando a B por seno de C. Igualando las ecuaciones, porque H es el mismo término, yo tengo que C por seno de B es igual a B por seno de C. Y lo que voy a hacer es despejar el seno, de tal manera que si esta C está multiplicando, pasa al otro miembro de la ecuación, dividiendo. Y si esta B está multiplicando, pasa al otro lado de la ecuación, con la operación inversa, que es la división. De manera que seno de B sobre B es igual a seno de C sobre C. Esta es la ley de cosenos, donde nos dice prácticamente que el ángulo B es a este ángulo, el seno de este ángulo B es al lado opuesto que está enfrente B minúscula, como este ángulo A es igual al lado opuesto que es A minúscula. Y este ángulo C, el seno de este ángulo es al lado opuesto que es C minúscula. O sea, tiene que ser con su opuesto. ¿Correcto? Aquí lo podemos ver en la siguiente lámina. Usando el mismo razonamiento, tenemos que establecemos una proporción de razones. Seno de A entre su lado A, o sea, este ángulo entre su lado opuesto es igual al seno de B sobre B y va a ser igual al seno de C, que es ese ángulo, sobre su lado C. Lo puedo poner de esta forma con el seno arriba o de esta forma con el seno abajo. Abajo van todos los senos y arriba los lados o viceversa. Hay que cuidar esa relación. Es como los triángulos semejantes, algo similar. ¿Cuándo podemos aplicar la ley de senos y cosenos? Cuando se conoce un lado
Aquí lo vamos a poner. Son las condiciones como criterios. Cuando se conoce un lado y dos ángulos. Un lado, lo voy a poner aquí. Un lado y dos ángulos. Ala. ¿Se acuerdan de ese criterio? Quiere decir, vamos a ponerlo en color naranja. Es cuando conozco este lado. Vamos a ponerlo en color naranja para que se vea mejor. Es cuando conozco, por ejemplo, el lado BC y los ángulos que conforman ese lado, el ángulo C y el ángulo B. Ese es el primer caso. Ángulo, lado, ángulo. O cuando se conocen dos lados y el ángulo opuesto a alguno de ellos. Lado, lado, dos lados, lado, lado, ángulo. O sea, cuando conozco, vamos a borrar acá, o añadir más bien. Cuando conozco dos lados y un lado no comprendido. Por ejemplo, si yo tengo este lado, y tengo, por ejemplo, este ángulo, o sea, sin tomar el que está comprendido entre los dos lados, puede ser este o este, puedo hacer la ley de senos y cosenos, lado, lado, ángulo. Con esas dos características puedo emplear la ley de senos. Si no se cumplen, debo emplear la ley de cosenos. Solo puedo emplear o la ley de senos o la ley de cosenos, dadas las condiciones de los datos que me dan de un triángulo. ¿Correcto? Vamos a ver el ejemplo. Este ejemplo está en su manual, está en su tarea. Y nos habla, nos dice que dos personas están a los lados del Zócalo, donde está la bandera de México, y están entre ellos a una distancia de 5 metros. Ella mide su ángulo de elevación, que es de la horizontal con la visual, a donde termina esta bandera, un ángulo de 55 grados. Y Brian, o el muchacho, mide el ángulo de elevación de 60 grados. Y me están pidiendo cuánto mide la línea, aquí lo dice, del punto donde se efectúa cada medición del ángulo de elevación. En pocas palabras, me están pidiendo cuánto mide de la punta de la bandera a donde está parada la persona, que es el lado B, y desde la punta de la bandera donde está parada Brian, que es el lado D. ¿Cómo defino los lados? Si este es D, el ángulo D, este lado opuesto es D minúscula. Si este es el lado B, el ángulo B, este lado opuesto es B minúscula. Aquí, por ejemplo, tengo A, es todo esto. Este lado va a ser A minúscula. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Aquí mido 55, 60 y este ángulo es el que tengo que saber. La suma de los ángulos internos de un triángulo mide 180 grados. Entonces yo salgo a 180, le resto 55 y le resto 60. Me va a dar 65 grados. Quiere decir que este ángulo A mide 65 grados. Este es el primer paso. ¿Cómo vería la ley de senos? Por ejemplo, yo digo que A es a seno de A, que es el ángulo que está enfrente. Como B, vamos a sacar primero B, es al seno del ángulo de 60, que es el que está enfrente. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Hay que calcular B y D. Queda de esta forma. Siempre y cuando este ángulo ya lo saqué por diferencia, mide 65 grados. ¿Correcto? Entonces yo tengo que A, que es un dato, es al seno de 65. Perdón, es 5 el seno de 65, como D, que es lo que voy a calcular, es al seno de este ángulo, al seno del ángulo D. Aquí está. Sustituyendo valores, 5 es al seno de 65, como D es al seno de 55. ¿Cómo despejo D? Si aquí D está, si este seno de 55 está dividiendo, pasa para acá multiplicando. Entonces D va a ser igual a 5 por 65 entre seno de 65. Yo saco 5 por el seno de 55, cierro paréntesis, entre el seno de 65. Y me va a dar 4.51 metros. ¿Cómo sé que son metros? Porque esta distancia de A está en metros, entonces todas las demás distancias me van a dar en metros. Ya saqué D, ahora voy a sacar B. Utilizo lo mismo que C. A es a seno de A, como B, que es la nueva incógnita,
es al seno de B, que vale 60 grados, sustituyendo 5 entre seno de 65, 5 entre el ángulo que está enfrente, seno de 65, es igual a B entre el seno del ángulo que está enfrente, que es 60 grados. ¿Cómo despejo B? Si este está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces me queda 5 por seno de 60, cierro paréntesis, entre el seno de 65 grados. Esto va a ser igual a 4.77 metros. O sea, D, lo voy a poner acá el resultado, me da 4.51 metros. Vamos a ponerlo con minúsculas. Y B me da 4.77. 4.77 metros. Esas son las respuestas. ¿Alguna duda con este ejemplo, chicos? Yupi, yupi. ¿Quién está hablando? Vamos a ver. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Lo vamos a ver en forma de video con el Julio Profe. Nada más quiero que observen qué caso es. Es el ángulo, lado, ángulo. Ala. Ángulo, lado, ángulo. Me dan dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Ese es el primer caso. Vamos a ver, porque aquí les escogí este video porque aquí les enseña cómo manejar la calculadora. A veces en las clases a distancia el manejo de la calculadora se complica. ¿Sale? Observen con atención este videito. Tenemos en este caso un triángulo donde conocemos dos ángulos y el lado que se encuentra entre ellos. Vamos a determinar la medida de los elementos restantes en este triángulo utilizando para ello la calculadora Casio ClassWiz. Comenzamos determinando la medida del ángulo C. Ya sabemos cuánto miden los ángulos A y B. Entonces, recordemos que en todo triángulo la suma de los ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Entonces, si sumamos 42 grados más 73 grados, allí tenemos como resultado 115 grados. Lo que le falta a 115 grados para llegar a 180 grados es 65 grados. Entonces, esa será la medida de este ángulo. Se trata del ángulo C. Tenemos entonces ya la situación ángulo, ángulo, lado. O también la podemos ver por acá, ángulo, ángulo, lado. Es decir, cuando se conoce esa información, entonces es cuando podemos utilizar la ley de senos. Vamos a plantearla entonces. Este lado que necesitamos, el que está comprendido entre los vértices C y B, lo podemos denotar con la letra A minúscula, porque es el que se encuentra al frente o se opone al vértice A. Y también conocemos este lado, 6 centímetros que corresponden al lado opuesto al vértice C. Entonces, este lado será C minúscula. Entonces, con esta información, planteamos la ley de senos de la siguiente manera. Decimos A es al seno del ángulo A, es decir, este lado es al seno del ángulo que se encuentra al frente, como, aquí es cuando vamos a utilizar esta información. Entonces decimos como el lado C es al seno del ángulo que está al frente, es decir, el ángulo C. Vamos a reemplazar allí la información que conocemos. La letra A queda como incógnita, ¿sí? Porque la medida de ese lado se desconoce. En el denominador tenemos seno del ángulo A. Ese ángulo mide 42 grados, hace parte de la información que nos da el ejercicio. Y en la otra razón tenemos la medida del lado C, que es 6 centímetros. Anotamos solamente el 6, omitimos la unidad de longitud. Ya sabemos que todos los lados de este triángulo estarán expresados en centímetros. Y en el denominador tenemos seno del ángulo C. El ángulo C fue el que encontramos al principio de este ejercicio. Nos dio 65 grados. Ahora, para despejar la letra A, que es la incógnita en esta expresión, hacemos lo siguiente. Seno de 42 grados que está dividiendo acá, pasa al otro lado a multiplicar. Nos queda entonces 6 sobre el seno de 65 grados y todo esto multiplicado por el seno de 42 grados.
También sería como multiplicar ambos lados de la igualdad por esa expresión, por el seno de 42 grados. Ahora, para resolver esto, necesariamente debemos utilizar una calculadora científica. Y es aquí cuando recomiendo la Casio ClassWiz FX991 LAX. Vamos a ver entonces cómo se efectúa esta situación aquí en la calculadora. Lo primero que hacemos es verificar que la unidad angular sean los grados sexagesimales, las medidas de los ángulos que hemos trabajado en este ejercicio. Vemos en la parte superior de la pantalla la letra D mayúscula. Eso nos confirma que ya tenemos la unidad angular en grados sexagesimales. De todas maneras, si tuviéramos una configuración distinta, esto se ajusta de la siguiente manera. Presionamos el botón Shift y luego el botón Menú para activar la función Setup y vemos en la opción número 2 la que corresponde a la unidad angular. Si presionamos el 2, vemos allí las tres opciones para los ángulos. La primera es la que buscamos, la de los grados sexagesimales, que se distingue por la letra D mayúscula. Quiere decir degrees, o sea, grados en inglés. Entonces, vemos que esa es la que requerimos, presionamos el 1 y nuevamente vemos en la parte superior de la pantalla la letra D mayúscula. Ahora sí, vamos a ingresar a la calculadora esta expresión. Tenemos entonces botón de fracción, ingresamos el 6, pasamos al denominador y vamos a ingresar el seno de 65 grados. Simplemente escribimos 65 y cerramos el paréntesis. Corremos el cursor a la derecha, vamos con el símbolo de la multiplicación y ahora ingresamos seno de 42 grados. Cerramos el paréntesis. Ya tenemos esta expresión acá en la pantalla. Presionamos el botón igual y ya tenemos como resultado 4,43, aproximando eso a 2 cifras decimales. Recordemos que la unidad de longitud acá son los centímetros. Ya podemos escribir acá en el dibujo el dato que encontramos. La medida del lado A es 4,43 centímetros. Recordemos que en esta calculadora la marca decimal es la coma. Nos queda por averiguar la longitud de este lado, el lado AC, que también se puede denotar con la letra B minúscula, porque es el lado que está al frente del vértice B, es el que se opone a dicho vértice. Entonces, nuevamente se plantea la ley de senos, pero ahora vamos a cambiar aquí la letra A por la letra B y por acá cambiamos el ángulo A por el ángulo B. Esto lo podemos dejar igual. También aquí hacemos el cambio. Aquí tendremos el lado B minúscula y por acá la medida del ángulo B, que era otro de los datos que nos daban en el ejercicio. Es 73 grados. Nuevamente el despeje de B se hace pasando esta cantidad que está dividiendo acá al otro lado a multiplicar. Acá tendremos el seno de 73 grados. Recordemos que es lo mismo que si multiplicamos ambos lados de la igualdad por seno de 73 grados. De nuevo, vamos a efectuar esto acá en la calculadora. Lo que hacemos es lo siguiente. Presionamos el botón izquierdo del navegador. Vemos que nos desapareció el resultado obtenido anteriormente. Nos movemos a la izquierda. Presionamos el botón del para borrar ese ángulo que teníamos allí y ahora ingresamos 73. Vemos ya en pantalla esta expresión. Presionamos el botón igual y tenemos como resultado 6,33, aproximando a 2 cifras decimales, que será el valor del lado B, expresado en centímetros. Vamos a escribirlo por acá en el dibujo, 6,33 centímetros. Repetimos, la marca decimal en esta calculadora es la coma y así terminamos este ejercicio. Encuentra las calculadoras Casio ClassWiz en papelerías Garabatos. Ok, chicos, en este segundo problemita que vamos a ver, lo que se cumple es que me dan dos lados y un ángulo opuesto, o sea, dos lados y un ángulo. Vamos a ver el ejercicio, por favor.
Tenemos en este caso un triángulo del cual conocemos dos lados y este ángulo, y debemos encontrar los elementos restantes, es decir, las medidas de estos dos ángulos y este lado. Vamos a resolver este ejercicio detalladamente, paso a paso, con ayuda de la calculadora Casio ClassWiz. Este lado de 8 centímetros, es decir, el lado BC, es el que se opone al vértice A. Por lo tanto, lo podemos denotar con la letra A minúscula. Este lado, el de 10 centímetros, que corresponde al segmento AB, es el lado que se opone al vértice C. Por lo tanto, este lo podemos denotar con la letra C minúscula. Debemos encontrar entonces la medida de este lado, es decir, el segmento AC, que es el opuesto al vértice B, entonces será el lado B minúscula. Esa será una de las incógnitas del ejercicio, y también debemos determinar la medida de estos dos ángulos, es decir, la medida del ángulo A y la medida del ángulo B. Tenemos aquí la situación lado, lado, ángulo, es decir, esta es la información conocida, lado, lado, ángulo, y eso nos permite utilizar para este caso la ley de senos, que vamos a plantear de la siguiente manera. Comenzamos involucrando este ángulo, que es uno de los que debemos hallar en el ejercicio. Entonces decimos, seno del ángulo A es a su lado opuesto, es decir, A minúscula. Esta información se conoce como, vamos a utilizar entonces esta información de acá, que también se conoce. Entonces decimos, como seno del ángulo C es a su lado opuesto, es decir, C minúscula. Entonces, esto nos va a quedar así. Seno del ángulo A, repetimos, este ángulo se desconoce, allí tenemos la incógnita, esto sobre la medida del lado A, que es 8 centímetros, escribimos simplemente el 8, ya sabemos que en este triángulo sus lados estarán expresados en centímetros, y por acá tenemos seno del ángulo C. El ángulo C mide 27 grados, es información que nos dieron. Entonces aquí seno de 27 grados y todo eso sobre la medida del lado C, que es 10 centímetros. De allí hacemos el despeje de seno del ángulo A. Entonces para ello, 8 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Nos va a quedar 8 multiplicado por esta fracción. En el numerador tenemos seno de 27 grados y en el denominador tenemos 10. Esto que acabamos de hacer es lo mismo que si acá en la igualdad multiplicamos por 8 a ambos lados. Tendríamos esta expresión en el lado derecho y al lado izquierdo ya nos queda despejado seno del ángulo A. Lo que hacemos ahora es despejar esta cantidad, es decir, el ángulo A. Y para ello debemos utilizar la función inversa del seno, es decir, seno a la menos 1 de toda esta cantidad. Entonces escribimos aquí 8 trazamos la línea, por acá seno de 27 grados y acá en el denominador tenemos 10 y cerramos el paréntesis. Esto también se podía escribir como arcsen, es exactamente lo mismo, denota la función inversa del seno. Ahora, para determinar el valor de esta expresión y así encontrar la medida del ángulo A, necesariamente debemos utilizar una calculadora científica. Y es aquí cuando mi recomendada es la Casio ClassWiz FX 991 LAX. Vamos entonces a ingresar esta expresión a la calculadora para encontrar su valor. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que ella se encuentre configurada en el modo DEG, es decir, que su unidad angular sean los grados sexagesimales. Esto se nota porque en la parte superior de la pantalla aparece la letra D mayúscula para trabajar con los grados sexagesimales, así como tenemos la información en el ejercicio. Entonces, ya teniendo eso asegurado, vamos a proceder con el ingreso de esta expresión. Comenzamos activando la función inversa del seno. Para ello presionamos el botón Shift y luego el botón seno. Nos aparece seno a la menos 1. Se nos abre un paréntesis y allí en su interior vamos a ingresar esto que tenemos acá. Comenzamos con 8, luego por
vamos con la fracción, botón de fracción. En el numerador tenemos seno de 27 grados. Escribimos 27, cerramos el paréntesis que protege el ángulo. Pasamos al denominador, ingresamos el 10, corremos el cursor a la derecha y cerramos el paréntesis. Ya tenemos en pantalla esta expresión tal como se observa acá. Presionamos el botón igual y ya tenemos el resultado para el ángulo A, que aproximado a una cifra decimal es 21,3 grados sexagesimales. Recordemos, grados sexagesimales es la unidad angular que estamos manejando en este ejercicio. También debemos tener presente que en esta calculadora la marca decimal es la coma. De esta manera encontramos ya el valor de la primera incógnita, que es la medida del ángulo A en este triángulo. Ahora, si ya conocemos la medida de los ángulos A y C, podemos determinar la medida del ángulo B, porque recordemos que en cualquier triángulo la suma de los ángulos internos siempre es 180 grados. Entonces, para determinar la medida del ángulo B, hacemos lo siguiente. A 180 grados vamos a restarle la suma de las medidas de los otros ángulos, es decir, el ángulo A sumado con el ángulo C. Vamos entonces a reemplazar allí la información conocida. Nos queda 180 grados menos la medida del ángulo A, fue la que acabamos de encontrar, 21,3 grados, más la medida del ángulo C, que es la que nos dan al comienzo del ejercicio, 27 grados. Nos queda entonces que la medida del ángulo B es igual a 180 grados menos esta suma que nos da 48,3 grados. Y ahora, efectuando esa resta, nos da para el ángulo B una medida de 131,7 grados. Vamos entonces a anotar ese resultado acá en el dibujo. 131,7 grados, que es la medida para el ángulo B. Nos queda por determinar la medida del lado B minúscula, es decir, el segmento AC en ese triángulo. Entonces, de nuevo, vamos a utilizar la ley de senos y comenzamos involucrando el lado desconocido, el lado B, que será al seno de su ángulo opuesto, es decir, al seno del ángulo B, que es el que acabamos de encontrar, como aquí podemos utilizar bien sea esta información o también esta, que ya se conoce. Vamos con la información correspondiente a C. Acá en el numerador tendríamos el lado C minúscula y acá en el denominador seno del ángulo C. Vamos entonces a reemplazar allí la información conocida. B minúscula no se conoce. Luego tenemos acá en el denominador seno del ángulo B, el ángulo que acabamos de encontrar, 131,7 grados. Entonces extendemos esta línea y acá en la otra razón tendremos el lado C minúscula, cuya medida es 10 centímetros, sobre el seno del ángulo C. Ese ángulo mide 27 grados. Y de allí vamos a despejar B. Recordemos que en este caso, seno de 131,7 grados que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar con esto. Sería lo mismo que si multiplicamos ambos lados de la igualdad por esta cantidad. De esa manera liberamos o despejamos la cantidad B minúscula. Nos queda entonces seno de 131,7 grados y eso multiplicado por esa fracción, que es 10 sobre el seno de 27 grados. De nuevo, vamos a ingresar esta expresión aquí a la calculadora. Entonces, borramos lo que hay en pantalla y vamos con el seno de 131,7 grados, grados sexagesimales. Recordemos que la letra D mayúscula está en la parte superior de la pantalla. Cerramos el paréntesis que protege el ángulo. Ahora, esto va multiplicado por esta fracción. Entonces, botón de fracción, en el numerador tenemos el 10, pasamos al denominador y vamos a ingresar seno de 27 grados. Cerramos el paréntesis. Ya está en la pantalla esta expresión.
Presionamos el botón igual y ya tenemos el resultado para el lado B. Vamos entonces a anotarlo por acá. Nos dio 16,45 centímetros, aproximando el resultado a 2 cifras decimales. Repetimos, en esta calculadora la marca decimal es la coma. Así ya hemos encontrado los 3 elementos que hacían falta en ese triángulo, la medida de este lado y de estos 2 ángulos. Encuentra las calculadoras Casio ClassWiz en... Ok, chicos, vamos a enfocarnos directamente en la actividad 3.7. Van a leer de la página 140 a 144 de su manual y van a resolver la actividad de desarrollo y de cierre de la página 147 a la 150. Las actividades de desarrollo son de las 147 y 148 y la de cierre son 3 problemas de las 149 y las 150. Okay. Vamos directamente a las actividades de desarrollo. Vamos a ver, aquí tengo 4 ejemplos, pero vamos a ver 3. Y 3 van a resolver para su casa. Y vamos a ver 2 problemas y 1 van a resolver para su casa. ¿Correcto? Aquí nos dice, encuentra los valores faltantes a cada triángulo. Aquí tenemos A, el ángulo A, y nos dan A minúscula, que vale 10 metros. Tenemos el ángulo C, y tenemos C minúscula, y tenemos el ángulo B, y tenemos B minúscula. Si se fijan, conocemos este de acá. Nos dan un lado y 2 ángulos. Entonces, aquí es necesario trabajar con la altura, que es común a ambos triángulos. Vamos a trabajar con esta altura. Vamos a determinar primero esta altura. Vamos a trabajar con el triángulo 1 y este es el triángulo 2. Vamos a trabajar con el triángulo 1. El seno de 30 grados es el cateto opuesto, es el que está enfrente entre la hipotenusa. Es igual a h entre 7. Vamos a despejar h. 7, si está dividiendo, pasa multiplicando. Seno de 30 por 7 es igual a la altura. Entonces, rápidamente saco seno de 30 por 7 me va a dar 3.5 metros. O sea, esta altura mide 3.5 metros. ¿Correcto? Si ya tengo esta altura, voy a sacar este lado. El lado de aquí hasta aquí, este triángulo le voy a denominar A1. Y este lado rojo, este pedacito que sobra de aquí hasta acá, le voy a denominar A2. Lo voy a dibujar. Este es A1. Y este es A2. La suma de A1 más A2 me debe dar 10, que es este valor. Vamos a sacar este, que es el cateto adyacente. Con el teorema de Pitágoras, tengo que el cuadrado de los catetos es igual a la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Por el teorema de Pitágoras, yo tengo que 3.5 al cuadrado más A1 al cuadrado, los catetos, es igual al cuadrado de la hipotenusa, 7 al cuadrado. Vamos a hacerlo de una vez. 3.5 al cuadrado me da 12.25. Más A1 al cuadrado va a ser 7 por 7 me da 49. Voy a despejar A1 al cuadrado. Si aquí está sumando, pasa restando. Y le saco raíz. Va a ser igual a 49 menos 12.25 y le saco raíz. Va a ser igual a 49 menos 12.25 y le saco raíz. Esto me da 6.06 metros. Entonces, si este lado chiquito de este triángulo 1 vale 0.06 metros, ¿cuánto vale este A2? Es 10 menos 6.06 metros es lo que falta. Me va a valer 3.94 metros. ¿Correcto? De tal manera que la suma, o sea, de 6.06 más 3.94 me da 10. ¿Para qué quiero este lado? Para sacar este ángulo que no tengo. Entonces, si aquí tengo, yo tengo que la tangente, o sea, voy a utilizar el cateto opuesto entre el cateto adyacente, que son los datos que tengo, porque la hipotenusa no la tengo.
Entonces, la tangente del ángulo B, este es el ángulo B, va a ser igual al cateto opuesto 3.5 entre el cateto adyacente que forma parte con el ángulo 3.94. 3.5 entre 3.94 va a ser igual a 0.8832. Entonces, esta tangente pasa del otro lado con la función inversa. B es igual a la tangente menos 1 de este valor. Entonces pongo shift tangente de ese valor y me da 41.62 grados. Quiere decir que este ángulo B, voy a dibujar en naranja 41.62 grados. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Sacar el tercer ángulo. Si este vale 30 y este vale 41.62, ¿cuánto vale este ángulo? Yo tengo que la suma de C más B más A me da 180. Si yo quiero sacar A, sumo estos dos y lo resto de 180. O sea, va a ser 30 más 41.62 y le resto 180. Va a ser igual el ángulo a 108.38. Ya una vez encontrando este ángulo es más fácil trabajar. 108.38 grados. Ya tengo los tres ángulos. Ya puedo decir que este lado completo, 108.38 grados, el seno de 108.38 grados, es a 10 metros, o sea, AA, y solo me falta C. Como C es al seno de 30. Aquí está. B, que B es al seno de B, como C es al seno de 30. Entonces, sustituyendo valores, B vale 7 metros y el ángulo que está enfrente vale el seno de 41.62 grados. Es igual a C, que es la incógnita, entre el seno de C, que es el ángulo que está enfrente, que es el seno de 30 grados. ¿Cómo despejo C? Que aquí está dividiendo el seno de 30, para acá pasa multiplicando. Entonces va a ser 7 por seno de 30 entre seno de 41.62. 7 por seno de 30 entre el seno de 41.62. Me va a dar 5.27 metros. Significa que esta C que está aquí vale 5.27 metros. Y con eso ya calculé los tres ángulos y los tres lados. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? No más. Este es el único caso que involucra esa altura, porque de otra forma no se puede sacar. Vamos a ver este otro ejercicio. Este está más sencillo. Aquí me están dando dos lados y el ángulo opuesto. O sea, dos lados y el ángulo que está afuera. Aquí por simple observación tengo el ángulo B mayúscula y el lado B minúscula. Entonces puedo relacionar B sobre seno de B. Vamos a sacar C, por ejemplo. C no tengo y tampoco tengo esta C. Entonces tiene que ser una sola incógnita. Puedo utilizar este primero, este A, sobre el seno del ángulo A. Entonces primero vamos a sacar A de la siguiente forma. Yo tengo que A sobre el seno de A va a ser igual a B sobre el seno de B. Estos datos son conocidos. Sustituyendo B 11.29 sobre el seno de B, que es el ángulo que está enfrente o es opuesto al seno de 83, va a ser igual a A, que es igual a 8, entre el ángulo A, que es igual a seno de A. Este es la incógnita, está abajo. Entonces hago como una reglita de 3. Este va a ser igual a este por este, entre este, me da este. Entonces yo tengo que 8 por el seno de 83 entre 11.29 me va a dar 0.7033. Si yo quiero sacar el ángulo, este seno, tengo que sacar el seno inverso de este valor. El ángulo A va a ser igual al seno inverso, shift seno, del valor anterior, y me va a dar un ángulo de 44.69 grados. Este ángulo va a valer 44.69 grados.
El siguiente paso es calcular de forma automática este ángulo que falta, el ángulo C. Entonces, 83 más 44.69 menos 180, lo que falta para que llegue a 180, la suma. La suma de los ángulos internos de un triángulo me da 180. Quiere decir que este ángulo vale 52.31. Si yo sumo los tres ángulos, me debe dar 180. ¿Correcto? Aquí está. Ahora voy a aplicar la ley de senos. Solo me falta C, pero ya tengo este ángulo. Entonces yo tengo que C sobre el seno de C. Puedo utilizar cualquiera de estos valores, pero yo voy a utilizar este que ya conozco. Como B es al seno de 83. O sea, C sobre el seno de C es igual a B sobre el seno de B. Sustituyendo valores, C es la incógnita. Entre el seno del ángulo que está enfrente u opuesto de 52.31 va a ser igual a B 11.29 entre el ángulo que está enfrente, entre el seno de 83. ¿Cómo despejo C? Si aquí está dividiendo, para acá pasa multiplicando. Va a ser igual a 11.29 por 52.31 entre 83 grados. 52. Seno de 52.31 por 11.29 entre el seno de 83, cierro paréntesis, le pongo igual y me va a dar, aquí no se puso, pero le voy a poner el resultado, me da 9.001. Ese es el resultado. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? No, maestra. Vamos a ver el siguiente ejercicio, uno más y ya los otros les quedan para casita. ¿Ok? Aquí tengo, observen, dos ángulos y un lado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hallar este ángulo de entrada. Es el primer paso. Si yo tengo que 22 más 130 me dan 152 grados, le resto 180 para ver que este ángulo mide 28 grados. El ángulo B mide 28 grados. Ya con eso voy a ver cómo aplico mi ley de senos y cosenos. Aquí lo checo. Por ejemplo, yo tengo este valor C y el ángulo que está enfrente. Lo puedo utilizar. C sobre seno de C. Ahorita voy a calcular B. Es igual a B sobre el seno de 28 grados, o sea, sobre el seno del ángulo que está enfrente de B. Sustituyendo valores, 80 entre el seno de 130 va a ser igual a B, que es la incógnita, entre el seno del ángulo opuesto, que es seno de 28 grados. ¿Cómo despejo B? Si aquí está dividiendo, para acá pasa multiplicando. Entonces va a ser igual B a 80 por seno de 28 entre seno de 130. Lo hago directo en la calculadora como me enseñaron en el video. 80 por seno de 28 grados entre seno de 130. Va a ser igual a 49.03. Este es el valor de B. Aquí lo voy a apuntar. B va a ser igual a 49.03. Y A, por consiguiente, puedo utilizar el mismo valor de C. C sobre seno de C es igual a, que es este lado, por su respectivo ángulo que está opuesto, es el seno de 22 grados. 80 sobre 130, o sea, 80 sobre el seno de 130 es igual a sobre el seno de 22 grados. ¿Cómo despejo A? Si aquí está dividiendo, pasa para acá multiplicando. Va a ser igual a 80 por el seno de 22 entre el seno de 130. 80 por el seno de 22 entre el seno de 130. Va a ser igual a 39.12. Ya tengo A. Entonces, si se fijan, ya tengo los dos ángulos y los dos lados que me faltaban. 39.2. Es importante poner los valores en el triángulo para ir checando que no nos equivoquemos. Vamos al siguiente ejercicio. Este ejercicio lo voy a dejar para que lo vean, está muy sencillo. Y estos dos, el ejercicio E, lo van a ya está planteado aquí, lo van a resolver el E
y el F en su casa. Ya hicimos 4, ustedes van a resolver 2 de manera individual. Y vamos con las actividades de cierre. Son 3 problemas. Vamos a resolver 2 que son pregunta de examen. De una vez se los adelanto, esos 2. Y vamos a resolver un tercero, que ustedes lo vamos a plantear aquí y ustedes lo van a resolver en casa. Vamos a ver. El CSI, que es como el FBI de Miami, está investigando un crimen de asesinato como se muestra en la figura. Aquí saben que aquí está el cuerpo y alrededor del cuerpo siempre ponen cinta. Y me dice cuántos metros de cinta se requiere para acercar la escena del crimen. O sea, en pocas palabras, el perímetro, cuánto mide cada lado para poner la cinta. Vamos a ver qué datos nos dan. De entrada, si este es el ángulo B, que está aquí, el que está enfrente es el lado B minúscula. Si este es el ángulo C, este lado, pues se llama C minúscula. Y si este es el ángulo A, el opuesto es A minúscula. Esto hay que hacerlo para poder plantear correctamente la ley de senos y cosenos. Vamos allá, tengo B, que dice 300 centímetros. Aquí, ojo, porque me pide metros. Primero voy a sacar los valores y luego todo lo voy a convertir a metros, porque me lo piden en metros. Vamos a trabajarlo así primero. A sobre el seno de A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B. Entonces aquí sería A sobre el seno de 75 grados es igual a B, que vale 300 centímetros, le pongo la medida, como sobre el seno de 30 grados, que es el ángulo que está enfrente. 330 grados. Voy a sacar A, voy a despejar A. Si aquí está dividiendo, pasa de este lado multiplicando. A va a ser igual a 300 por seno de 75 entre seno de 30. 300 por el seno de 75 entre el seno de 30. ¿Correcto? Esto me va a dar 579.55 centímetros, pero lo tengo que pasar a metros. Entonces, A, ¿cómo lo paso? La unidad a convertir centímetros la tengo que poner arriba y abajo. Yo tengo que un metro vale 100 centímetros. ¿Por qué lo pongo arriba y abajo? Para que se cancele, me dé 1. Vamos a ver. 579.55 centímetros, pero 100 centímetros es un metro. Centímetro entre centímetros se cancela. En pocas palabras voy a dividir 579.55 por 1, me da lo mismo entre 100. 579.55 entre 100. Entonces, para convertir de centímetros a metros debo dividir entre 100. Y me da 7.7955 metros. Entonces ya tengo A. Correcto, me falta C. Yo tengo que C sobre el seno de 75 es igual a B sobre el seno de B. O sea, sustituyendo valores, C es la incógnita. Sobre el ángulo que está enfrente, que es el seno de 75, va a ser igual a 300 centímetros sobre el seno que está enfrente del ángulo que es de 30 grados. Para despejar C, 75 está dividiendo, lo paso multiplicando, va a ser igual a 300 por el seno de 75 entre el seno de 30. De la siguiente forma, 300 por el seno de 75 entre el seno de 30. ¿Correcto? Va a ser igual a 579.65 centímetros. Si lo divido entre 100, me va a dar la misma cantidad. Corro el punto a la izquierda, me das así 1, 2, 5.79.55 metros. Ya está en metros. Pero ojo, estos son 300 centímetros. ¿Cuántos metros debe ser? Lo divido entre 100. Entre 100 me da 3.0 metros. Entonces, si yo quiero el perímetro que me están pidiendo de la cinta, tengo que sacar A más C más B. Pero A y C son iguales, si se fijan, porque como estos ángulos son iguales, ya comprobamos que son iguales. Entonces va a ser este más este o este por 2 más los 3 metros de B, me da este valor, 14.59 metros, casi 15 metros. ¿Alguna duda, muchachos? No, maestra. Ok, vamos a ver este segundo ejercicio. Me dice, ¿cuántos metros de cuerda se necesitan para amarrar el mástil de proa a popa?
Los que saben un poco de navegación saben que esta es la proa y esta es la popa. Y nos dice que todo el barco, de manera horizontal, mide 100 metros. Entonces aquí se forma un triángulo. Pero lo que yo necesito sacar lo voy a poner en verde. Es la cuerda. O sea, es esta distancia de aquí a acá y esta distancia de aquí a acá. ¿Y qué me están dando de dato? Me están dando este ángulo de 45 grados, este ángulo de 60 y este lado de 100 metros. Vamos a ponerle aquí valores A, B, que son los ángulos, y C. Vamos a definir los lados. Si este es el ángulo C, este es el lado C minúscula. Si este es el ángulo A, este es el lado A minúscula. Y si este es el ángulo B, este es el lado B minúscula. Ahora sí vamos a aplicar, aquí está dibujado, vamos a aplicar la ley de senos. Este es el ángulo C, de aquí hasta acá. Entonces vamos a ver qué conocemos. Aquí conocemos, aquí podemos sacar este ángulo C porque tenemos dos ángulos. 45 más 60 son 105 menos 180. ¿Cuánto mide este ángulo? 45 más 60 menos 180 vale 75 grados. Vamos a escribirlo. Este ángulo vale 75 grados. Ya conociendo los tres ángulos, rápidamente sale la ley de senos y cosenos de la siguiente forma. Yo tengo que este ángulo, el seno de este ángulo sobre la medida del lado va a ser igual, por ejemplo, a este valor sobre la medida de este ángulo que está opuesto. O sea, A sobre el seno de A va a ser igual a C sobre el seno de C. C lo conozco, sustituyo, vale 100. El ángulo C vale el seno de 75. A, que es lo que quiero conocer, es la incógnita, sobre el seno de A, que es el seno de 45 grados. Para despejar A, este seno de 45 grados se está dividiendo, pasa multiplicando, va a ser igual a 100 por el seno de 45 entre 75. Va a ser igual a 100 por el seno de 45 grados entre el seno de 75 grados. Esto me va a dar 73.21 metros. Ya tengo este valor, pero ahora me falta este para que lo podamos sumar porque es una cuerda que va de aquí hasta acá. Vamos a sacar B. B sobre el seno de B va a ser igual a C sobre el seno de C. Aquí está. Sustituyendo valores, B es la incógnita sobre el seno del ángulo que está enfrente, que es el seno de 60 grados, va a ser igual a C, que lo tengo como dato, entre el seno de C, que es el ángulo que está enfrente, que es el seno de 75. Para despejar B, es 60, está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, el seno de 60 grados por 100 pasa para acá entre 75. 100 por el seno de 60 entre el seno de 75 grados me da 89.66 metros. La cuerda va a ser igual a A más B. Entonces voy a sumar este más este. 73.21 más 89.66 me da 162.87 metros. Esta es la respuesta de este más este, que es vendría siendo la cuerda del barco. ¿Alguna duda, muchachos? No, maestra. Ok. Este último ejercicio ustedes lo van a plantear. Se parece al ejercicio que, que tenemos con el astabandera. Solo les voy a plantear el triangulito. Juan y Edgar se encuentran entrenando fútbol. Son del Cruz Azul, que por cierto ganaron. Ambos se encuentran separados a una distancia de 8.5 metros. Quiere decir que si aquí está Juan y del otro lado está Edgar, dice que los dos van a patear un balón hacia el centro de la portería, o sea, van a coincidir en un punto. Vamos a suponer que la portería está por acá. Este y este. Vamos a poner en este punto que es la portería. ¿Correcto? Y me dice que la distancia entre ellos dos es de 8.5 metros. O sea, aquí mide 8.5 metros.
Y el ángulo de tiro de Juan hacia la portería es de 58 grados. O sea, este ángulo mide para Juan 58 grados. Y para Edgar, este ángulo de tiro mide 55 grados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular este ángulo de aquí arriba. ¿Cómo lo saco? Sumando esos dos y restándose los 180. 58 más 55 menos 180, el ángulo me da 67 grados. Es lo primero que tengo que hacer, sacar el ángulo. 67 grados. ¿Cómo hago el planteamiento de los lados? Hombre, si aquí es J de Juan, el ángulo J, este sería el lado J minúscula. Si aquí es el lado del ángulo de Edgar, este podría ser el E minúscula. ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué distancia recorrerá el balón que golpee Juan? O sea, la distancia de aquí, de Juan hasta la portería. Me están pidiendo E. ¿Qué distancia recorrerá el balón golpeado por Edgar? Me están pidiendo la distancia de Edgar hacia la portería, o sea, la distancia J. Entonces, sacando senos y cosenos pueden obtener esos resultados. ¿Alguna duda, muchachos? Este es el último ejercicio. Este es el planteamiento. ¿Sería todo, chicos? Recuerden que tienen que revisar su tarea y contestarla. Hay ejercicios, 4 de ejercicios de desarrollo están resueltos en la presentación y 2 tienen que hacer ustedes. 2 problemas están resueltos y este último lo tienen que resolver ustedes. Es toda la tarea. No sé si tengan alguna duda, muchachos. No, maestra. Ok, voy a dejar de compartir, nada más les voy a hacer algunas precisiones con respecto a la asignatura. La próxima clase, no sé qué día les toca, si jueves o viernes, no lo recuerdo, es la última clase que vamos a tener. Ahorita vimos la ley de senos y vamos a ver la ley de cosenos. Muchachos, he estado revisando sus tareas y en este grupo en particular hay muchas personas que no tienen las tareas completas porque ahorita estoy revisando de la 1 a la sesión 6. Son 6 tareas, es una tarea por sesión. Cualquier tarea, o sea, vamos a ver la sesión 7 y 8 y la sesión 8 se debe entregar a más tardar el domingo a las 12 de la noche, pero ese va a ser el último día para entregar cualquier tarea que les haga falta, que por favor hablen con sus compañeros. Ya no voy a aceptar ninguna tarea después del domingo 6 de junio, porque yo tengo que entregar calificaciones la otra semana. A ustedes el examen, que son 15 reactivos, les toca el lunes a las 12 del día, o sea, dentro de 7 días. Y con eso cierro, porque el examen ya saben que se califica de manera automática. Porque yo el día 9 tengo que estar subiendo calificaciones a la plataforma. Entonces solo voy a promediar, acuérdense, 70% tareas, 20% examen para sacar su calificación del tercer parcial y darle su calificación final el día miércoles. Por favor que se pongan al corriente. En otras ocasiones sí han estado muy atrasados. En este caso el grupo pues más o menos ahí la lleva. Pero les quiero pedir que cualquier tarea que les haga falta, son 8 tareas en total, por favor que se pongan al corriente a más tardar el domingo. ¿Sale? ¿Alguna duda, muchachos? No, maestra.